Lo que yo sí diría desde el punto de vista político es que me parece que se acerca un momento de decisión para Macri. Ese momento de decisión consiste en que no creo que él pueda sostener sus dos objetivos. Uno es hacer el ajuste de la economía y otro, obtener la reelección el año que viene. Está llegando el momento en que si él insiste en un camino, que es lo que hemos escuchado esta mañana, confirmado por su ministro de Economía esta noche, que el horizonte es más ajuste de la economía, entonces me parece que se empieza a alejar la reelección presidencial. Entonces hay que poner, si esto es así, como yo lo considero probable, hay que poner ese dato, porque en la estrategia del gobierno, que yo a esta altura la considero una estrategia omnipotente, entran o entrarían los dos objetivos, el ajuste económico y la reelección, incluso con un 40% de votos en la primera vuelta y un 10% de diferencia con el que sale segundo. Sin tener que ir a la segunda. Claro, me parece que eso empieza ya a estar en cuestión. Y por otro lado, lo que se observa es que no hay una conducción política. La política es creencias, la política es horizonte, la política es dirección. Yo creo que la opción del ajuste como discurso político en realidad niega la política, y lo que tenemos, más que un discurso político, es un discurso contable, ¿no es cierto? El presidente y su ministro de Economía y su presidente del Banco Central hablan de asientos contables, no hablan de una dirección política del país y del Estado. Claro, porque si uno piensa, ¿no? El 2016, que vino, digamos, la devaluación y cómo gana Macri las elecciones del 2017, estaba muy basado en, no estamos muy bien hoy, pero yo te creo que este es el camino para estar bien mañana, ¿no? Y junto con, digamos, desde octubre del año pasado, esto, lo que ha ido cayendo muchísimo es eso, o sea, la aprobación del gobierno, pero sobre todo la confianza en lo que era el discurso del gobierno de mañana vas a estar mejor. Ahora te venden, mañana es más ajuste. Bueno, ahora, yo creo que hay una serie de errores de apreciación, pero además creo que hay un error en el cálculo de las relaciones de fuerza políticas. No olvidemos que el origen de este gobierno, que es un gobierno realmente novedoso, porque las probabilidades de Macri un año antes de la elección presidencial eran muy bajas, y por mérito de Macri, más defecto de sus contendientes, llega a la presidencia. Llega con el voto de la mitad de la sociedad, donde cuando vos analizás el voto del 50% que lo lleva Macri a la presidencia, como en todas las democracias, vas a encontrar un 20% de voto muy convencido, un 30% de voto contingente. Llego con la mitad de la sociedad y con un núcleo fuerte de votantes del 20%. ¿Qué se lo mantiene? Y claro, y supongo que con eso puedo entrar en una serie de reformas. Hay que aceptar que cuando se elige el gradualismo como línea, es bastante, digamos, coherente con esa relación de fuerzas. Ahora, yo creo que paradójicamente el triunfo de octubre se interpreta, o el gobierno lo interpreta, como si hubiera podido capitalizar políticamente y tuviera más fuerza de lo que en rigor tiene. Y empieza a tropezar, ¿no es cierto?, con una serie de dificultades. De modo que ahora llega a esta instancia políticamente debilitado y en una situación donde hay una especie de deslizamiento que nadie sabe dónde termina. Y al menos hay tres cuestiones que yo creo que no sabemos. Una es el valor del dólar, que es paradigmático, ¿no es cierto? El valor no sabemos dónde termina. ¿Cuál es realmente? No sabemos tampoco hasta dónde desciende la aprobación de gobierno, porque el gobierno lleva más de 30 puntos de descenso de su imagen en estos meses. Y tampoco sabemos dónde termina la cuestión de los cuadernos, que ahora, por estos 2 días que tuvimos, pasa a segundo plano, donde yo creo que ha habido un intento. Primero la comunicación del juez Bonadío al Centro de Información Judicial, donde de pronto recorta, ¿no es cierto?, hasta a partir de 2008 hasta 2015, un intento de recorte. Hoy dio marcha atrás. En un ratito después lo vamos a hablar con Iván Ruiz, porque era desconcertante. Era desconcertante. Pero por otro lado, la Cámara de Casación Penal acaba de declarar la imprescriptibilidad de
los delitos de corrupción. Eso es una gran novedad. Esa es una extraordinaria novedad. Hay que ver si la Corte lo reafirma. Ese es el criterio, ¿no? Por pero ahora. Vuelvo a decirte, no sabemos la mancha de la corrupción hasta dónde, no sabemos el dólar hasta dónde, no sabemos el apoyo del gobierno hasta dónde. Entonces, todas esas fuentes de incertidumbre no se pueden mitigar y además yo creo que el gobierno, o parte del gobierno, cree que no debe o no necesita dialogar con la principal oposición. Entonces, yo creo que esto también en los próximos días va a tener que ser examinado. Y me temo, y esto es lo que yo creo, que no alcance. Si hoy, como vos decís, y hemos visto todos, se juega la carta del presidente a las 9 de la mañana, ¿no es cierto? ¿Pero por qué se juega de una manera imprecisa? Porque se comete un error de comunicación que yo creo que deriva del hecho de que la cima del poder político está embotada y está encerrada. Eso se ve en muchos gobiernos del mundo y en muchos gobiernos de la Argentina en momentos de crisis. Hay como una especie de cerrazón, ¿no Pero es él cierto? está hablando al mercado. Nadie sabe mejor que el mercado cómo funciona funciona el Fondo Monetario. Ahora, hay además en este gobierno una sobreactuación de los ideales, los valores, las recetas, los procedimientos del capital, de lo que se supone es el capitalismo de mercado. Una vez escribí que Macri va con el, digamos así, con el manual del buen capitalista, ¿no es cierto? Y dice, yo vengo a hacer la superación del populismo, este es mi programa, creyendo ingenuamente que las cosas funcionan de una manera orgánica. Entonces uno puede confundir la simpatía política de las principales democracias capitalistas del mundo o confundir cierta predisposición a prestar dinero en un momento con que esas condiciones se van a mantener o que el apoyo político es vinculante respecto a los flujos de capital. Entonces, Pero ese es el error propio, ¿no? La idea de alguien que desregula totalmente el mercado de capitales, no hace falta liquidar la cosecha. Pero ¿sabes qué pasa además, María? Pueden venir capitales, ni Chile permite los capitales de corto pero plazo. Además, porque en Argentina además hay una grieta de la que hablamos menos, que es una grieta intelectual. Yo el otro día escribía esto respecto a la inflación. Hay un entuerto entre economistas estructuralistas y economistas monetaristas respecto a cómo se resuelve la cuestión de la inflación. Cuando le toca a los monetaristas es el libreto de ellos, cuando le toca a los estructuralistas es el libreto de ellos. Macri dijo, yo voy a dejar de emitir la maquinita y se acabó la inflación. Bueno, ¿no? Entonces, ahora estamos en la fase monetarista del combate a la inflación que resulta ineficaz. En la etapa anterior estuvimos en la etapa, digamos, estructuralista del combate a la inflación, resulta ineficaz. Faltan mediaciones intelectuales para resolver los problemas económicos y políticos de Argentina. ¿Faltan acuerdos políticos? Pues faltan acuerdos intelectuales, porque, por ejemplo, uno hoy puede escuchar muy interesantes economistas que no están en la línea hoy del gobierno, como antes se podían escuchar economistas que no estaban con el gobierno y hacían su aporte, pero no. Cuando me toca a mí, y esta es mi ideología, yo me llevo a todos los que piensan como yo. Bueno, esa es otra de las situaciones que están limitando a la Argentina para salir adelante. Ahora, Eduardo, ¿cuánto de la idea de que el gobierno venía diciendo esto viene de una pesada herencia? ¿Cuánto de eso todavía le funciona o es una situación en la cual Macri en algún momento dijo, ¿no? Esto de los cuadernos, todas estas consecuencias, intentando ligar el pasado con la actualidad. ¿Cuán eficaz es hoy? Yo creo que las desviaciones, yo no soy economista, pero las desviaciones, digamos, respecto a una cierta noción de la macroeconomía. Yo cuando digo una cierta noción de la macroeconomía digo, a ver, en un mundo globalizado, la macroeconomía es como los indicadores de salud de alguien que quiere correr una maratón internacional. Tiene que tener ciertos valores en sus análisis clínicos para tener chance de correr esa maratón, excepto que quiera organizar una maratón entre los amigos y dice, no, quiero correr maratón internacional, tengo que tener, ¿no es cierto?, cierto estado de salud determinado. Bueno, yo creo que durante el kirchnerismo esto se había desviado muchísimo. Entonces Argentina no podía ser un actor en la economía internacional, que requería hacerlo porque estamos en una economía globalizada. Muy bien, había que hacer correcciones. Ahora, había forma de encarar esa corrección, no me corresponde a mí decirlo. Ahora, la manera, ¿no es cierto?, en que el gobierno empieza,
desregulando todos los mercados, creyendo que iba a venir la inversión extranjera simplemente porque era Macri. Bueno, una cantidad de supuestos que con el paso del tiempo se fueron demostrando equivocados. Y, digamos, pasamos de ese escenario a un escenario un poco más estrecho, que es el escenario que yo llamo contable, donde lo que tenemos por delante es ajuste, ajuste y ajuste. Ahora, hay una inconsistencia muy profunda. No conozco experiencias políticas en los últimos años donde se ganen elecciones solamente con ajustes. Y los que suponen que se puede reeditar a Churchill de aquel momento en no me parece. Porque además, y esto es contradictorio, en la propia ideología del macrismo hay mucha idea de que el ciudadano en realidad es en el fondo un consumidor. El discurso de pro es un discurso a individuos, no a colectivos. Vecinos. Es un discurso a gente que son individuos atomizados, una de cuyas caras es el ciudadano, la otra cara es el consumidor. Claro. Es un discurso para época de bienestar, para momentos donde los individuos... No para ajuste, claro. No para ajuste. El ajuste requiere una épica, requiere una visión, requiere llamar al sacrificio. Se llama al pueblo, no se la llama a la gente. Claro. Ahora, Eduardo, Cristina hay que ver si el pueblo quiere ajustarse. Hay que ver si el pueblo quiere. Bueno, pero lo que te quiero decir, es otra épica, es otro discurso. Claro. Ahora, ¿Cristina Kirchner tiene chance de renacer en este escenario? No, yo creo que Cristina no tiene chances. Cristina, por su actitud, por su presencia política, por sus antecedentes, por su extravagancia, ocupa mucho espacio mediático. Pero yo creo que la estrella de Cristina es una estrella declinante. Yo voy a dar un ejemplo sacado de las carreras de caballo. Se suele decir que cuando un corredor va primero, todo el mundo se distrae con ese corredor, pero atención que hay uno que, dicen en el turf, arremete por los palos. Yo creo que hay un riesgo si esta experiencia democrático-liberal de Macri, porque las condiciones de la democracia liberal están vigentes, hay un riesgo de un nuevo autoritarismo en la Argentina, porque cuando uno ve las investigaciones sociales, los focus groups, las encuestas... Un Bolsonaro, empieza a aparecer la misma frustración, ¿no es cierto?, de los electorados que han elegido populismos de derecha. A mí me sorprende ver en las últimas series de focus groups en el Gran Buenos Aires, empieza a aparecer el prejuicio contra el inmigrante, un componente crucial de todos estos movimientos, ¿no es cierto? Y vos tenés un programa implícito de 4 puntos. Uno es el nacionalismo xenófobo. Otro, que es un correlato, es la economía cerrada. Otra es la dureza con el delito, ¿no es cierto? La tolerancia cero con el delito. Y lo otro es el ataque a la prensa, a las libertades, etc. Esos 4 puntos es un programa implícito que está disponible para líderes populistas que arrastren a masas de población desilusionadas. Que lo estamos viendo en otros países. Interesantísimo, esperemos este momento de gran incertidumbre que no sea. Gracias, Eduardo. Gracias a vos.